Vamos a resolver ahora sí la duda de nuestro compañero. Nuestro compañero nos pregunta cómo hacer una malla tipo ciclón o una malla, eh, ¿cómo es que le llaman también esa malla? Déjenme buscar un momento. Mallas olímpicas. Se llaman unas mallas olímpicas. Dependiendo pues de la zona o el país, reciben nombres distintos. Por lo menos aquí en Colombia la conocemos como malla tipo ciclón. Entonces, ¿cuáles son esas mallas? Son las mallas que son alámbricas, son hechas con alambre. Vamos a buscar aquí un ejemplo, malla tipo ciclón. Entonces, fíjense, son este tipo de mallas. Este tipo de mallas son las mallas tipo ciclón. Son las más usadas para hacer cerramientos, ¿cierto? Una matriz de alambre que viene con un forro, un empaquetado plástico, que si no estoy mal es PVC. También si yo busco como malla universal, perdón, olímpica. Fíjense que me muestra prácticamente el mismo grupo de imágenes. Las mismas imágenes de ahorita me las está mostrando aquí. ¿Sí la ven? Es el mismo tipo de malla. Ok, bueno, igual, bueno, este sí es otro tipo de malla diferente al que vimos ahorita, la que le llamamos tipo ciclón. Ya, esta malla, de hecho, es la que mejor podemos representar en Inventor. Y la forma de representarla sería a través de una apariencia ¿cómo se llama? A través del modelado propio de la malla. ¿Qué sucede con este tipo de objetos que que tienen un patrón que se repite a lo largo de toda una superficie? Se podría pensar que la solución es hacer un agujero con la forma indicada y luego hacer un patrón con ese agujero en varias direcciones, ¿cierto? Yo podría pensar en hacer un patrón en el eje horizontal y en el eje vertical y que me replicara todos estos agujeros. Y sí, se podría. Sin embargo, eso implicaría un montón de capacidad de cálculo Inventor y por lo tanto el programa no funcionaría adecuadamente. Entonces no es la solución correcta. ¿Ya? Si nosotros queremos trabajar con este tipo de representaciones, pues tenemos una opción bastante sencilla. Vamos a hacer una pieza para mostrarles cómo hacerlo. Entonces vamos a darle aquí en pieza estándar, crear. Vamos a esperar que cargue y vamos a ver cómo se realiza cómo se realiza una malla tipo ciclón o olímpica dentro de Inventor. Vamos a esperar que nos cargue aquí el programa.
Ok, listo. Ya aquí nos cargó el, ¿cómo se llama? El ambiente de pieza dentro de la nueva versión de Inventor. Si se dan cuenta es muy parecido, no ha cambiado prácticamente nada. Más allá de algunas operaciones nuevas, como por ejemplo en el grupo de modificación tenemos una operación nueva que se llama marca. ¿Listo? Que nos va a permitir hacer rápidamente un marcado sobre una pieza de la que estemos trabajando. Ellos lo venden o venden la idea de esta nueva herramienta como la posibilidad eh, de crear una operación de marca a partir de un texto, geometría, boceto. Anteriormente, o sea, el efecto producido por esta operación, pues ya existía realmente. Eso lo podríamos hacer con, 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 con la opción dividir. Con la opción dividir a base de varias veces a aplicar una opción dividir, yo podía realizar una marca como la que se hace. La ventaja que tiene esto es que puedo incluso trabajar con cualquier elemento de boceto, por ejemplo un texto. Entonces el texto, al aplicar esta modificación sobre un croquis que tenga un texto, entonces me separa las caras correspondientes, las superficies correspondientes al texto, lo separa como caras aparte. Entonces, digamos que es un poco más rápido, pero eso se solía hacer también con esta opción de dividir. Yo digamos que esto es como más rápido, pero es prácticamente un dividir. Eh, bueno, vamos a crear aquí una instrucción sobre el plano XY. Entonces, pues nos genera un boceto, vamos al boceto, vamos a colocar un rectángulo. Y vamos a vamos a poner que es un sector, una malla que tiene un metro de largo y tiene un alto de 1500 milímetros, ¿cierto? Es una hoja de la malla. Entonces vamos aquí a hacer unas restricciones. Listo, entonces vamos a definir, vamos a colocarle un octavo de pulgada. Ese sería el espesor del alambre, de la malla como tal. Ok, entonces ya tenemos lo que vamos a utilizar para hacer la malla. Entonces, como les decía, podemos estar tentados a querer de pronto hacer un boceto aquí con los agujeros y luego hacer unos patrones que llenen todo esto de agujeros. Pero eso pues no, como les trataba de explicar, estas mallas generalmente van a cubrir unos terrenos largos, entonces no sería práctico porque el cálculo que requeriría, le exigiría al programa para generar esos agujeros sería muy grande. Entonces se haría casi que insoportable a la hora de trabajar el programa. Incluso tendería a cerrarse. No voy a hacer la prueba porque en estos momentos yo me encuentro corriendo varios programas para poder hacer la grabación. Entonces, si aquí ya estoy viendo problemas de rendimiento, ahora haciendo ese tipo de operaciones, pues va a ser peor. Entonces, sencillamente les voy a explicar cómo podemos hacer una representación de una malla de este tipo a través de los aspectos de Inventor. Entonces lo que vamos a aprovechar es el aspecto denominado material foraminado. Entonces nos venimos aquí a la biblioteca de aspectos y vamos a buscarlo. Podemos darle aquí en el buscador para que haga un filtro. Entonces ponemos foraminado. Y ya nos hizo un filtro y nos muestra los 4 tipos de material foraminado que tiene
que existen aquí en la biblioteca. Entonces vamos a seleccionar, de hecho vamos a seleccionar todo el cuerpo. Aquí empieza y vamos a hacer un zoom aquí y vamos a ir viendo las opciones. Entonces este sería el primero, material foraminado 01, material foraminado 02, material foraminado 03 y material foraminado 04. Entonces si se dan cuenta, vamos otra vez a hacer zoom aquí. Él está haciendo, gracias a un aspecto, la representación. Por ejemplo, el que a nosotros nos serviría sería este, por poner un ejemplo. Este nos podría servir. Entonces vamos a agregar este que está aquí arriba a los aspectos del documento. Entonces ya ahora mismo, si yo cierro esto, yo me doy cuenta que efectivamente esto ya tiene apariencia de malla y los agujeros son pasantes. Si yo pongo aquí una vista frontal, yo veo unos agujeros, o sea, yo veo a través de los elementos de esta malla que he creado acá. Bueno, entonces, pero hay un problema, que ahora mismo estos agujeros están muy pequeños. ¿Ya? Para efectos prácticos no me sirve así, pero yo puedo eso modificarlo aquí. Yo puedo venir a la biblioteca de aspectos, los aspectos del documento, y darle en editar a este material foraminado que estoy usando, que es el material foraminado 02. Básicamente yo tengo que editar dos cosas. Tengo que editar la imagen, la escala de la imagen. Si ahora mismo vengo acá me doy cuenta que tengo un tamaño de muestra de 0.42 pulgadas. Esos agujeros pueden ser de 1 pulgada, 2 pulgadas, pulgada y media, 2 pulgadas y media. Vamos a hacerlo de 2 pulgadas. Vamos a colocar aquí 2 pulgadas. El otro se actualizó solo porque aquí está encadenado. Es decir, que si esto cambia, esto va a cambiar proporcionalmente. Como son iguales, pues van a cambiar en el mismo valor. Si pongo 3 aquí, va a ser aquí. Con una malla de 2 pulgadas está más que suficiente. Entonces ya cerramos aquí y le podemos dar a aplicar. Sin embargo, ya aquí ya se está viendo el cambio, pero no se ve bien. ¿Eso por qué sucede? Porque no tenemos los cortes actualizados. Entonces en la imagen de los cortes también tenemos que modificar la escala. Vamos a ponerlo en 2 pulgadas y 2 pulgadas. Entonces ya van a coincidir tanto la imagen como los cortes que está haciendo que va a ser ¿cómo se llama? El aspecto. Entonces le damos aquí a aplicar y podemos cerrar. Entonces nos damos cuenta que ya la malla pues tiene los agujeros un poco más grandes. ¿Listo? Y así podemos jugar con eso dependiendo lo que nosotros querramos. Si queremos que sea de 3 pulgadas, 4 pulgadas, dependiendo pues ya de las especificaciones que nos den aquí. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a crear, vamos a hacer un boceto sobre el plano ZY. Ok, y vamos a crear dos geometrías. Vamos a crear una geometría aquí y otra por acá, las cuales voy a extruir. Como un cuerpo nuevo. Voy aquí a aceptar, pero este cuerpo nuevo le voy a quitar ese aspecto. Vamos a quitarle ese aspecto. Vamos a
colocarlo aquí, valor por defecto. Ok. Entonces lo que quiero es que se observe cómo el objeto o los objetos pueden verse a través de esa malla. ¿Ya? Pueden verse perfectamente a través de la malla. Voy ahora a modificar un poquito más los agujeros. Voy a hacerlos más grandes. Vamos a el material foraminado. Vamos a cambiar la escala nuevamente. Vamos a colocarlo en 4 pulgadas. Y también vamos aquí a los cortes. Le vamos a dar aquí en 4 pulgadas. Aplicar, aceptar, aceptar. Ok. Entonces, miren cómo perfectamente se ve a través de los agujeros. Entonces, a manera de representación, funciona. Funciona. Incluso yo le puedo cambiar hasta el color. Le puedo colocar aquí... le puedo cambiar el color a la malla. Digamos que yo quiero que sea de color verde. Bueno, realmente sería aquí. Aquí. Vamos a ver este material. Este que está. Aquí tiene ya el color que le acabo de asignar. Vamos a colocarle a naranja ahora. O vamos a colocarlo amarillo. A ver. Aceptar, aplicar. Este ya tiene un tono más amarillo. Lo que pasa es que lo hizo de un solo lado, de una sola cara. Ahí lo hizo de una sola cara. Vamos a seleccionarlo completo. Sería el sólido 1. Y vamos a colocarle aquí. Yo puedo jugar con los colores de esta malla. Bueno, entonces básicamente esa sería la manera de hacer una representación. Ojo, importantísimo que nos quede claro. Estamos haciendo una representación. Vamos a borrar esta última operación, esta extrusión. Vamos a suprimirla aquí. Y vamos a quedarnos solo con este cuerpo. Entonces vamos a darle aquí en propiedades y vamos a decir, vamos a asignarle cualquier material. Vamos a decir que eso es acero suave. Vamos a darle aquí a aplicar y vamos a darle en cerrar. Bueno, primero vamos a anotar esto. Fíjate, tiene 37 kilogramos. Esto tiene una masa de 37 kilogramos. Vamos aquí a la biblioteca de materiales. Vamos a seleccionar el cuerpo sólido 1 y vamos a quitarle ese aspecto. De hecho, vamos a borrar estos aspectos de aquí para que no nos... Perdón. Vamos a borrarlos, vamos a suprimir estos aspectos. Bueno, ya aquí él no...
aquí el sólido completo, vamos a quitarle a la pieza completa, vamos a quitarle el aspecto. Ok. Entonces ya la pieza pues no tiene ninguno de estos aspectos. Ahora sí debería dejarnos suprimir y suprimir. Lo mismo aquí, este semipulido. Bueno, algo todavía no tiene ese aspecto. Ah, no, lo que pasa es que como acabé de agregar este material, otra vez aquí, este semipulido viene con el acero suave. Vamos a dejarlo sin nada. Okay. Bueno, listo. Recuerden que pesaba 37, creo que era. Vamos a darle aquí, by property, propiedades físicas, actualizar. Entonces, es el mismo valor que nos dio ahorita, 37.4 kilogramos. Entonces, ¿qué sucede o qué nos está demostrando este ejercicio que acabamos de hacer? Que al colocar un material foraminado es una mera representación, o un aspecto de material foraminado es una mera representación. No es que él está haciendo los cortes. Diferente fuera si hiciéramos los cortes o los agujeros y cuando le diéramos aquí en las propiedades, sí nos va a mostrar una masa menor. ¿Por qué? Porque es material que estamos retirando. Entonces en este caso no nos serviría esta forma para, por ejemplo, calcular el peso de la malla, si es lo que quisiéramos. Pero es que eso no se hace así de todas maneras. En la industria, en los proveedores, pues nos entregan el peso por metro lineal de malla. ¿Ya? Está viendo una altura estándar, una altura estándar de la malla. Entonces nos dan un peso lineal. Nosotros simplemente tenemos que calcular la longitud de la malla y multiplicarla pues por ese peso y tendríamos el peso de la malla. O en su defecto nos darían el peso por metro cuadrado y entonces hablaríamos ya de un área que esa sí sería, la podemos calcular. ¿Ya? Nosotros podemos calcular el área, por ejemplo, con la herramienta medir, presionando la tecla M, tocamos aquí y esto nos va a dar el área. ¿El área cuánto es? 15, ¿qué dice ahí? 1.500.000 milímetros cuadrados. ¿Listo? Ese es el área. O sea, 1.5 metros cuadrados. Ese sería el área esta que está aquí. Y con eso pues podríamos calcular el peso de la malla si nos lo dan por metro cuadrado. Ahora si nos dan, como les decía, la longitud, el peso por longitud, entonces multiplicaríamos por la longitud sencillamente. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la forma como podemos hacer mallas en Inventor de este tipo, mallas tipo ciclón o mallas olímpicas, como también las reconocen en otro lado. Lo que podemos jugar después ya es con los demás aspectos. Recuerden que hay 4, entonces dependiendo de lo que necesitemos, nos puede ser más útil uno u otro tipo de foraminado. ¿Ok? Bueno, entonces eso es para resolver la duda de nuestro compañero. Si hay dudas adicionales, pues las recibiré y trataremos de solucionarlo. Entonces, pues nos vemos en una próxima ocasión.